¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva charlita, penúltima charlita de la temporada 24-25 para ese Atleti Betis que jugamos hoy a las 7 de la tarde. ¿Qué pasa, Peter? ¿Cómo estás? ¿Mejor de ánimos o qué? Buenas tardes, sí, algo mejor. No te creas que termino de estar a tope, pero bueno, ya también con ganas de finiquitar esa temporada. Que bueno, pues como estábamos hablando en los últimos directos, no está terminando la temporada lo bien que deseábamos, ya no tampoco por el tema título, sino pues yo creo que en cuanto a imagen y estado de ánimo de todos, bueno, está siendo algo complicada el final de temporada. Pero bueno, nos queda todavía el asalto a ese mundialito de clubes, a ver si nos depara alguna sorpresa. Pero bueno, buen partido el de esa tarde, buen partido. Esperemos que sea buen partido, porque yo ya te digo que la teoría que tenía yo de casa fuera de casa de este equipo desde que ya no nos jugamos absolutamente nada, pues una parte de mí piensa que también ha acabado, que no creo que se vayan a dejar tanto como el otro día contra el Osasuna, pero que el Betis también se está jugando cosas y es un partido muy peligroso. Es el último partido en casa, el año pasado creo que fue 1-4, ¿no? Contra el Osasuna, perdimos también. Contra Osasuna, sí. Y no me gustaría tener la sensación, bueno, sobre todo por la gente que va al campo, ¿no? Y que paga su abono y tal, o los que compran las entradas a precios desorbitados que hay. No me gustaría, digo, que no me gustaría que se fueran con la sensación mala para con la plantilla y para con los jugadores, ya que, por cierto, hay varios jugadores que acaban su ciclo en el Atlético de Madrid. Podemos estar hablando de Bitzel, podemos estar hablando de Aspilicueta, de Correa, incluso de Ronald Riquelme, de Samulino y alguno más, ¿no? Pueden estar jugando su último partido con el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, ¿no? Sí, a mí me da bastante miedo el Betis. Bueno, aunque ya tiene la cabeza puesta en esa final de la Conference que jugarán contra el Chelsea. Pero bueno, como tú decías, el Betis está jugando las últimas opciones de auparse a esa Champions League, a esa quinta plaza que está peleando con el Villarreal. Y creo que el Betis va a salir a hacer un buen partido. Ya el año pasado al final ganamos, pero nos plantearon un partido bastante complicado. Lo que pasa que, bueno, al final yo creo que un poquito por el fondo de armario en la segunda parte se llegó a imponer el Atlético de Madrid. También el Betis creo que llega en una dinámica bastante más positiva que la que tiene el Atleti. El Atleti viene, como estábamos comentando, en una dinámica rara, con muchos jugadores ya con su cabeza puesta fuera del Club Atlético de Madrid. Creo que eso también influye un poco en los resultados, ¿no? Y en cómo está afrontando el equipo estas últimas jornadas sin nada en juego. Pero bueno, también después de la derrota de este jueves Ujú. contra Osasuna y la victoria del Athletic Club de Bilbao, Aprieta por detrás, ¿eh? el Athletic Club está apretando por detrás y podríamos perder hasta esa tercera plaza en estas dos últimas jornadas. Yo creo que bueno, lo mínimo es, o sea, como lo mínimo de lo mínimo es mantener esa tercera plaza y bueno, pues terminar la temporada en casa lo mejor posible, sobre todo creo que por respeto a la afición y a Eso la es. gente que vaya mañana esa tarde al estadio, yo creo que mínimo que le dé un alegrón a la afición y que bueno, podamos cerrar esa temporada que no sé si calificarla de mala, Es buena. rara, ¿eh? Es rara, ¿eh? También te digo una cosa, depende cómo acabemos estos dos partidos, eh, la tendencia va a ser una o va a ser otra. Hay gente, por ejemplo, que no va a olvidar absolutamente nada los buenos momentos que hemos tenido esta temporada. Hay gente que seguramente se quede con los malos más que con los buenos. Va a estar curioso ese directo que hagamos, esa nota de, Sí, de- de temporada esas global notas del finales. Atlético de Madrid. Y bueno, ya las individuales ni te cuento, pero va a ser gracioso, ver por dónde va la tendencia, ¿no? Porque lees comentarios y todo es malo, todo es malo, el 90% de los comentarios son malos, pero luego, no sé, hay gente que si realmente se pone a pensar en lo que ha sido esta temporada, algo positivo podremos sacar, ¿no? Una temporada de vaivenes. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Crees que habrá alguna sorpresa en el 11? Porque no ha dado pistas Simeone. La verdad,
¿puedes llegar a pensar que puede jugar, por ejemplo, Correa de titular, Witsel, Azpilicueta, que pueda jugar, por ejemplo, también Roro Riquelme, ¿no? De titular, ¿no? O crees que va a sacar el 11 potente, como pienso yo, por ejemplo, y que luego hará los cambios? O que a lo mejor mete a Yo, alguno, pero no a todos. yo creo que conociendo al Cholo va a sacar el 11 tipo que él cree. Y luego sí que tendrá en mente dar bastantes minutos, pues, por ejemplo, a jugadores como Correa o incluso Bitzel, que lleva mucho sin jugar, que disputa algunos minutos, para que se pueda despedir del público. Pero yo creo que el Cholo va a salir con todo. Sobre todo porque al final se está jugando su imagen. Hay que entender que los últimos resultados estos últimos 2 meses de competición al Cholo también le dejan muy tocado y mermado en su imagen, sobre todo por el tema de que bueno, al final, como bien él dijo en la rueda de prensa en Pamplona, él es el máximo responsable, ¿no? Entonces, bueno, creo que el que más se juega esta tarde es Diego Pablo Simeone. Yo creo que al Mm. final otro más resultado ya sí que podría encender a la parroquia, a la grada. En casa, Y, cuidado, cuidado, cuidado. y hay varios partidos en los que ya el público está ahí. Se ha librado, yo creo que la plantilla, porque casualmente, como hemos comentado en muchos directos, en casa muestran otra cara completamente diferente, como el otro día contra la Real Sociedad, haciendo unos primeros 20 minutos buenísimos, donde bueno, se marca un hat-trick y se encarrila el partido. Pero bueno, un partido apático del equipo podría Mm. despertar ya la inconformidad de la grada, y eso sería contraproducente quizá para encarar ese mundialito. Bueno, a ver, lo del mundialito queda lejos. Por cierto, no lo he tratado en el canal ni lo hemos hablado. Vergonzoso que haya parón de selecciones antes del mundialito. Y que, por ejemplo, O sea, escucha, es culpa de la FIFA que organiza el parón de selecciones y el propio mundialito. O sea, es tremendo. Por ejemplo, Argentina creo que juega 4 días antes del debut del mundial. En Colombia creo que juegan, ¿no? Con lo cual intuyo que se irán directamente para Estados Unidos. Pero es raro el tema del calendario, ya lo trataremos. No es nada en contra de Argentina, de verdad, es simplemente para que veáis un poco cómo va a estar la cosa de cara al Mundial. Creo que al equipo le va a venir muy bien ese parón, esas vacaciones. La incógnita, por ejemplo, de ver qué jugadores de los que acaban contrato jugarán en el Mundial y cuáles no. Y si se ficha o no se ficha, estaban hablando un poquito de Baena, pero lo que está claro es que no podemos seguir así, porque ya se ha visto que en cuanto que ya no te juegas nada, la plantilla parece totalmente anticompetitiva, ¿no? Y, oye, no sé hasta qué punto en el estadio habrá algún tipo de run run al principio, ¿no? Porque yo el otro día contra la Real Sociedad estaba bastante pendiente, ¿no? De cuando anuncian a los futbolistas y tal. Estaba pendiente, por ejemplo, de Griezmann y, por ejemplo, del Cholo Simeone. Y lo decía, ¿no? En el vídeo que se ve, oye, sorprendente. Ni un pito, todo aplausos, todo vítores y tal. A ver, ya luego la respuesta, pues ya saben, ¿no? Que si afición de no sé qué, que si el estadio tal, que nadie se atreve a decir nada porque si te critican en el estadio tal. Pero es curioso, también tengo mucha curiosidad. Me voy a ver hasta la previa. Fíjate que las previas a mí me aburren muchísimo, pero me voy a ver hasta la previa a ver qué se escucha, ¿no? Cuando anuncien sí, y a los cuando el equipo esté futbolistas en el y calentamiento, cuando ¿no? salga al, Al cal- final. al calentamiento. Eso también creo que es importante. Pero bueno, oye, sinceramente es un partido bueno, ¿eh? Es un buen partido, calificado de buen partido. Si al Atleti le apetece jugar, es un buen partido para jugar. Y es un buen partido para demostrar, oye, cometo errores, pero que cuando tengo que estar también estoy aquí, ¿no? Un Betis que la verdad da gusto verle. O sea, no, creo que me he visto la semifinal esa de la Conference contra Fiorentina y poco más, ¿no? Lo demás, muchos highlights, pero todo el mundo habla de lo bien que juega el Betis, se ve y todo el mundo habla de lo efectivo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, Anthony, pero el Atleti le puede plantar bastante cara con Julián, con Sorloth, con De Paul enchufado, con Barrios mismo, no sé, metiendo a Samulino o vete tú a saber qué, pero sobre todo me preocupa mucho la defensa, por alto, por bajo y el empanamiento que puedan tener como el otro día. Sobre todo porque Anthony y compañía van a mostrar hambre, Exactamente. creo que es lo que nos falta a nosotros.
Y creo que, mira, hemos hablado de un jugador que es el claro ejemplo de cómo revitalizar una plantilla en el mes de enero, en el mercado invernal, para llegar y cumplir los objetivos. Había varios jugadores tocados en el Betis. Bueno, pues quizá Lo Celso y compañía no estaban teniendo la regularidad que esperaba Pellegrini y se firma la incorporación de Anthony, un cedido. Muchas veces en el mercado de invierno se habla que los cedidos no aportan y tal. Bueno, pues Anthony es el ejemplo perfecto de un jugador que viene con ganas de reivindicarse, con ganas de sentirse jugador porque en su club no estaba teniendo todas las oportunidades que debiera, y al Betis le ha salido muy bien la Muy bien. jugada. Sí, sí. Quizá es el mejor ejemplo, podía tomar Bucero y compañía, de cómo gestionar una plantilla que probablemente vaya a levantar un título europeo, que se vayan a meter en Champions después de muchos años, y cómo se hace un mercado de invierno en condiciones, cómo se habla con su entrenador y se le dota de las armas que Pellegrini necesitaba Ujú. para llegar a los objetivos del Betis y poder encumbrar al equipo a un nuevo título, y el que quizás sea Estoy de acuerdo. su primer título europeo. Y es el mejor ejemplo el Betis, de cómo, aunque se venía haciendo bien, el Betis estaba haciendo buena temporada, había partidos y momentos en los que con algún jugador tocado se le notaban carencias al equipo. Y ahí es cuando el equipo rancaneaba, se dejaba puntos, y esos refuerzos invernales han terminado de lanzar al equipo. Y bueno, pues me da bastante envidia que un equipo con bastante menos pulmón económico que el Atlético de Madrid vaya a ganar un título europeo por fichar y creer en su entrenador y dotarle de las armas necesarias para poder competir, y no esperar a que Pellegrini o el mismo Diego Pablo Simeone vuelvan a hacer magia, inventándose cosas de donde ya no hay dónde sacar. Y es la diferencia, ¿no? Entre una directiva que hace bien las cosas y que quiere un proyecto Ujú. deportivo, y en otra que solo piensa en piscina de olas sin conseguir patrocinadores. Creo que ahí está la diferencia. Pues que es que tienes toda la razón. Es que tienes toda la razón. No te quito ni una coma. Oye, ¿Anthony si se pone a tiro o qué? ¿Cómo lo ves? A mí me encanta. ¿Lo Yo creo que traías? es, sí, yo creo que es un chico que tiene desborde, tiene carácter y sobre todo tiene hambre. Tiene hambre porque es el típico jugador joven que ficha por un grande de Europa, que llega con mucho cartel, pero de repente se le empiezan a acabar las oportunidades. Digamos que sería el antagonismo de Joao Félix, ¿no? Un jugador que pega demasiado pelotazo demasiado pronto, de repente se apaga, y vuelve a bajar a un equipo más modesto, a ponerse el traje de faena, a luchar y a pelear cada partido para volver a sentirse futbolista y volver a ser importante. Ya. Ahí son los típicos jugadores que me gustan tener una plantilla, porque son los que de verdad te cambian el rumbo. Lo hemos visto en el Betis, como tan solo un jugador puede joder, Revitalizar, ¿no? revitalizar, que no me Ujú. salía, al resto de los compañeros, ¿no? En momentos clave. Entonces, creo que es los típicos jugadores que tienen luz, que tienen estrella, que tienen liderazgo, que es lo que nos está faltando, por ejemplo, en este final de temporada de Atlético de Madrid, ¿no? Un jugador que se implante en el campo, mira a sus compañeros a la cara y diga que esto de pasear por el campo no se puede permitir. Eso ahora mismo está complicado, ¿no? No hay ese líder que. Nada. Y el líder que tenemos en ese sentido que le echa pelotas, veremos a ver si está pensando en irse que Jiménez. Veremos a ver si están pensando en venderlo que Jiménez. Pero bueno, entonces, recapitulamos. 11 de gala, por así decirlo, con Oblak o sin Oblak, por lo del Yo Zamora. creo que va a sacar, yo creo que va a sacar a Black. Va a Sí. sacar a Black. Yo no lo sacaría, por el tema de que yo creo que si Black deja de jugar estos dos partidos, tendría tiro todavía el Zamora. Pero bueno, yo creo que Diego Pablo Simeone con él, y tanto, yo creo que tiene que mentalizar la plantilla, los títulos individuales son consecuencia del colectivo. Entonces, pues yo creo que va a sacar a Black. Ujú, ok. Oblak, línea defensiva, Marcos Llorente, Jiménez, Lenormand Lenormand Lenglet. Puede ser que vuelva Lenglet, aunque veo que desde que se anunció que casi Que no que lo no iban se a quedaba. fichar, malo me da, ¿no? Javi Galán o Reinildo. Ojo, a lo mejor mete a Reinildo ahí de lateral porque también es su último, puede ser su último partido, veremos a ver. Es la duda. O Van Azpi. a ser claro, van a ser los encargados de frenar a Anthony, ¿no? Claro. O Galán, o Aspi, o Rinildo, el que elija el Cholo, les va a tocar bailar con la más fea, como dicen eso.
y van a tener partido complicado, porque yo creo que también Anthony, que no es sordo, ya se habrá hecho eco de los rumores que le han vinculado con Atlético de Madrid, de ese run de esa posible negociación, y querrá agradar y se sabe en el foco, y bueno, pues son los partidos que él, tanto el de hoy y el del próximo fin de semana, como la final de la Conference, él sabe que tiene 3 oportunidades de oro para ponerse en el mercado, revalorizarse y poder optar, oye, ya bien sea quedarse en el Betis o O ir a otro. volver a un grande Claro, de sí, sí, Europa, ¿no? sí, O sí. sea, Yo personalmente, ya digo, Simeone no ha dado ni pistas. El 11 es el que yo pondría, ¿no? El que más o menos pondríamos. Volvería al 4-4-2 y me dejaría de tonterías. sí, yo dejaría ese Juliano, experimento. Juliano Barrios, De Paul, Lino o Gallagher o Riquelme por la Veremos ahí, izquierda. porque en el centro del campo hay que recordar que tenemos, O sea, va a Barrios haber no juega, movimiento. perdón, que Barrios no Claro, puede jugar, es verdad. Coque De Paul tendría que ser. O que se atreva de una o vez Gallagher. a poner a Gallagher De Paul, tío. Es el momento, Por yo eso te creo. digo, Más claro no lo por puedes eso te tener. digo que o sea, esta tarde creo que es el momento ideal, para ver si de verdad esta tarde, con la baja de Barrios, el momento delicado de Lino, Gallagher sigue sin ser titular y sin tener Hay un minutos. problema. Yo creo que tenemos un problema con Gallagher, o que el Cholo ya no cuenta con él, o que ya están pensando en otras cosas, porque me parecería muy fuerte. Yo creo que el Betis en el centro del campo, con Johnny Cardoso y tal, es un equipo que tiene bastante pulmón. Si tiras solo con De Paul y Coque, van a sufrir, porque nos falta Barrios, que es el que barre, el que le mete la velocidad y el que pone el buen ritmo. Y yo creo que un Coque De Paul va a hacer al Atlético de Madrid muy lento Ujú. y muy endeble a la hora de defender a un Johnny Cardoso y un centro del campo del Betis que mueve muy bien el balón y que encima son bastante potentes. Entonces, tengo dudas si esta tarde veremos al inglés, en el 11 titular. Yo Cuidado, creo cuidado, que yo apostaría por un Gallagher de Paul, fíjate lo que te digo. Pero veremos a ver. Gallagher de Paul, ojalá, ojalá. Y arriba Julián Sorlot. O Julián Pero Correa. vamos, A lo mejor pone a Correa titular, que sabemos ya que se va a ir. mientras que no sea alguien con Griezmann, me parece bien. O Puede sea, ser, ¿no? Entre Sorlot y Correa estará ahí ese puesto, ¿no? sobre De todo titular. porque, claro, sobre todo porque creo que después de la actuación que tuvo en Pamplona Griezmann, Ujú. sacarle titulares, tirarle al albero Yo te vamos, diría pañolada pitada. incluso sacarle, Sí, sí, cuidado, ¿eh? yo creo que mañana Griezmann, si de verdad va a seguir la temporada que viene, él solo debería guardarlo. Ujú. Depende de cómo vaya el partido, pues yo no le pondría minutos. Sobre todo porque si Protegerle, ¿no? sale, claro, si sale se va a llevar pitadas, pero es que como encima salga con la misma actitud que salió en Pamplona, le va a ganar la Mundial. Entonces, Pinta feo, sí. Pinta feo. Sí, pinta sí. feo. Sí, sí. Bueno, pues nada, Peter, ¿cómo lo vemos de resultado? Cómo lo ves? Yo creo que 0-1. No, no, porque el Betis te va a meter un gol. Es que yo creo que te va a meter un gol el Betis. Un 1-2 sufriendo lo veo. Jugamos en casa 3-1. O sea, 1-2, 2-1, coño, digo yo. 1-2. No, no, 2-1, 2-1, perdón. ¿Qué Yo digo creo que yo? un 3-1. 3-1, venga, vale. Pues ojalá, Sí, ojalá sea se va a así. adelantar, se va a Se va a adelantar el adelantar el Betis Betis, va a haber run run y esto van y a van a apretar el espabilar. acelerador esta tarde Estaría bien eso, ¿eh? y, Estaría y bien van a eso, querer ¿eh? correr, van a querer correr. Es- O le va a obligar la grada a correr, no sé por qué me da. Estaría guay eso, estaría guay eso. Pues nada, nos vemos luego por la noche en la tertulia. Y Hecho. por cierto, tú a las 7 menos A cuarto, las ¿no? ¿Arrancas? seis Seis y y media, 7 media. menos cuarto, Perfecto. Pues ahí arrancaremos estáis. con la previa para Ahí estáis. de- poner ya fuera de duda el 11 oficial de Diego Pablo Simeone. Ujú. Tengo también las ganas de arrancar un poquito antes para ver cómo está el ambiente en el estadio y Esa. bueno, Es que esa es a- buena, ¿eh? a- Esa es buena para verlo, ¿eh? claro, es que eso va a ser gran parte de lo que pase esta tarde, ver cómo va a estar ese ambiente y luego, pues eso, claro, a ver qué partido nos depara, si es un partido entretenido como contra la Real Sociedad o nos hacen comernos otro bodrio como el de Pamplona, Alavés o Las Palmas, ese bocadillo de chapas que te tienes que mascar mientras que intentas retransmitir el partido, porque ya te digo que los últimos partidos se te quitan un poco la gana, viendo a ver qué cara muestra el equipo.
Así que veremos a Bueno, ver. oye, pues no está mal, no está mal. Nos vemos luego entonces por la noche. En tu directo nos vemos por la tarde, que vaya ahí todo el mundo. Y por la noche nos vemos para analizar un poquito todo lo que ha sucedido en este Atlético de Madrid. Betis. Dale a like, señores. Dale a like y Dale a suscribiros, like eh. y Venga, nos suscribiros. vemos. Chao, chao. Chao, Venga, chao. Upaletti.